En las afueras de Tokio, dicen algunos, hay una casa que no aparece en los mapas, una construcción de madera antigua oculta entre árboles y cercas silenciosas. No figura en catastro, no tiene número a la vista, y sin embargo su nombre circula de boca en boca como si todos la hubieran visto en algún sueño. La mansión Himuro. Los relatos no coinciden sobre su ubicación exacta. Unos la sitúan al pie de una colina, otros en una carretera secundaria casi devorada por el musgo. En invierno, aseguran, la nieve la vuelve a dibujar. Los aleros, el patio interior, un pozo pequeño y un corredor que parece inclinarse hacia la oscuridad. No hay guardias ni cartel, solo una cerca baja y un aire de lugar prohibido. La historia que la rodea no requiere coordenadas. Basta la sospecha de que en ese lugar falló un ritual destinado a contener algo más grande que una familia, algo que se abrió como una grieta y dejó al tiempo repitiendo su propia herida. Para entender la leyenda conviene comenzar por el rumor más citado. En la mansión, Himuro, vivía una familia emparentada, así se dice, con antiguas tradiciones de purificación y sello. Cada cierto número de años, cuando el calendario marcaba un punto crítico, realizaban una ceremonia en la que una joven era aislada desde niña, educada para convertirse en puente y muralla, para que su pureza simbólica garantizara el equilibrio entre el mundo visible y lo que los antiguos llamaban lo de abajo. No se ofrecían nombres. Había, eso sí, elementos que volvían una y otra vez: cuerdas, nudos, amuletos de paja trenzada y una puerta o portal al que nadie debía acercarse fuera de la fecha señalada. El lenguaje del mito es económico, sugiere sin explicar. Lo que repiten los viejos relatos es que la joven elegida se enamoró, y que ese simple gesto humano, un sentimiento a destiempo, rompió el tejido del rito. El día de la ceremonia, dicen, algo salió mal. Los animales enmudecieron. La casa se volvió un estanque espeso. El patriarca, enloquecido por el miedo y la culpa, desató una violencia ciega que arrasó con todos. Después, un silencio de años. Hasta aquí, la fábula tiene ecos de muchas otras. Pero la mansión Himuro se anudó a un fenómeno cultural que multiplicó su alcance. A inicios de los 2000, en plena ola del J-horror, un estudio de videojuegos japonés lanzó un título de terror ambientado en una casona siniestra con cámaras antiguas que podían capturar espíritus y pasillos donde el frío era también sonido. En entrevistas y notas de prensa, los creadores mencionaron que se habían inspirado en un caso real, una leyenda urbana de una casa maldita cerca de Tokio. Y el mundo, hambriento de relatos basados en hechos, hizo el resto. La mansión Himuro empezó a circular por foros y páginas web como una dirección fantasma. Un lugar real que nadie podía encontrar. La historia perfecta para una Internet que aún aprendía a verificar. Con cada repost, con cada testimonio anónimo de un amigo que supuestamente había ido de noche, la casa crecía, amueblada por el miedo y la imaginación. Pero la leyenda no vive solo de marketing. Vive de símbolos japoneses profundos que resuenan incluso para quien no conoce su origen. Las cuerdas trenzadas, por ejemplo, recuerdan a los shimenawa, esas sogas sagradas del sintoísmo que delimitan lo puro de lo impuro, lo humano de lo divino. En el umbral de muchos santuarios cuelga un shimenawa. Advierte que se entra en un espacio protegido. Colocar cuerdas en un ritual, sin necesidad de describirlas con detalle, sugiere una frontera, y la mansión Himuro es, ante todo, un cuento de fronteras rotas. También aparece la figura de la miko, la joven oficiante, asociada a la pureza y a la mediación con lo sagrado. Convertir a una miko en eje de una tragedia habla de lo que pasa cuando el orden que promete protección se convierte en jaula. Y por supuesto, está la idea del portal, el punto poroso donde se cruzan dos mundos. Cada cultura lo tiene: un pozo, una puerta, una cueva. En Japón, esos umbrales han sido guardados con disciplinas minuciosas.
calendarios exactos, palabras que se pronuncian en secuencia, objetos que no se tocan fuera de su estación, un paso mal dado, una emoción a destiempo, y la armonía se desajusta. No es casual que el fallido ritual de Himuro esté tejido con la palabra amor. Nada desordena más que un sentimiento en el lugar que la obediencia reservaba al vacío. Los exploradores urbanos, reales o ficticios, empezaron a contar visitas. Juraron que al acercarse a cierta propiedad cercada, podían ver a través de las tablas una especie de patio interno con piedras, un corredor de madera con puertas correderas de papel y un pabellón cuyos tatamis estaban ennegrecidos por la humedad. Dijeron que el aire olía a arroz viejo, a incienso apagado. Dijeron que a veces una cuerda manchada colgaba del travesaño como si alguien la acabara de dejar ahí. También hablaron de fotografías. En Japón, desde el siglo XIX, existe la idea de que la cámara puede atrapar más que luz. Hay álbumes enteros de supuestas apariciones, manchas blancas junto a los retratados, manos donde no hay cuerpos. En la mansión Imuro, según la leyenda, las cámaras más simples mostraban sombras que los ojos no notaban, como si el lente supiera leer el idioma de los ritos. La mezcla era perfecta. Un lugar sin dirección precisa, un rumor de violencia ritual y una estética ya instalada por el cine y los videojuegos en la imaginación global. La pregunta obvia surge pronto. ¿Existió de verdad la mansión Himuro? No hay registros verificables. No hay archivo catastral, ni fotos de prensa, ni informes policiales con nombres propios. Las pistas suelen llevar a caminos cerrados de blogs antiguos, a foros que ya no existen, a capturas de pantalla sin fuente. Muchos investigadores de lo paranormal y periodistas culturales coinciden en que el caso, tal como se cuenta, es una leyenda urbana potenciada por la maquinaria del entretenimiento. Y sin embargo, la leyenda resiste el desmentido con una tenacidad particular. ¿Por qué? Porque no depende de la casa. Depende de algo más íntimo, la sensación de que hay rituales que nos protegen de nuestros propios abismos y de que si fallan, el horror no llega como monstruo, sino como desorden. Volvamos un momento al corazón del mito, la ceremonia fallida. Es conocida, en algunas versiones, como un rito de sujeción, un intento de atar, literal y simbólicamente, el mal para que no se derrame sobre los vivos. En la tradición japonesa, atar no siempre es castigar, es contener. En los santuarios, los hilos rojos y blancos, los nudos de paja, las cintas de papel plegado, shid, hablan de una voluntad de ordenar lo invisible. Lo que hace estremecedora la leyenda Himuro no es un catálogo de atrocidades, sino la imagen sobria de una comunidad que confía tanto en su rito que olvida la fragilidad de quienes lo sostienen. Una joven apartada del mundo, un calendario implacable, un sentimiento humano que desobedece. El resto, cuerdas, puertas, gritos, son sombras que la imaginación proyecta donde la historia deja huecos. Se cuenta que, después del desastre, la casa quedó cerrada. Nadie heredó el lugar. Nadie quiso venderlo. De vez en cuando se veían luces en el interior, o se oía el crujido de un corredor como si alguien caminara solo, recitando nombres sin voz. Para los vecinos, la mansión se volvió una señal. Recordaba que el orden sin compasión termina quebrándose por donde menos se espera. A los adolescentes les atraía por lo mismo. Nada tienta más que la prohibición diseñada para protegernos de aquello que no entendemos. Algunos decían que el verdadero peligro no venía de espíritus, sino de la casa misma. La madera podrida, los suelos que ceden, clavos invisibles, un pozo sin resguardo. La leyenda, así, enseña también prudencia. Hay puertas que se cierran por razones sencillas, y al forzarlas, convertimos nuestro propio descuido en maldición. La cultura popular no tardó en apropiarse de este conjunto de imágenes: la joven aislada, el ritual que falla, la casa que se traga a sus habitantes. En aquellos años de Ringu y Ju-on,
Cuando los fantasmas japoneses de cabello largo y movimiento antinatural tomaron el mundo, la mansión Himuro se volvió una matriz desde la cual otras historias podían desplegarse. La diferencia es que, en Himuro, el núcleo no es la venganza, sino la administración torpe de lo sagrado. El horror no viene de una entidad caprichosa, sino del error humano al manejar lo que cree que entiende. Por eso, incluso los escépticos encuentran en esta leyenda algo valioso. Nos recuerda que nuestras instituciones simbólicas, familia, religión, tradición, pueden herir cuando se endurecen más de lo que la vida permite. Aún así, la mansión no existe en el vacío. Se alimenta de raíces japonesas verdaderas, los yurei, espíritus de personas que murieron con emociones intensas, los onryo, que regresan movidos por rencor, las mikokagura, danzas rituales antiguas, los onmyoji, especialistas en equilibrio y presagios, y la noción cotidiana de kegare, impureza que se pega y debe limpiarse con actos de purificación. Pensar la historia de Himuro a través de estos conceptos nos salva de convertirla en mero exotismo. Comprendemos que no es la casa espantada de Japón, sino un espejo que refleja miedos universales con el lenguaje de un país. El miedo al error irreversible, al amor que interrumpe un sistema rígido, a la obediencia que se vuelve ceguera, al silencio que cubre un crimen con la palabra tradición. En Internet, cada década relee la leyenda a su modo. Hubo quienes la tomaron como ARG, un juego de realidad alternativa, y escondieron supuestas coordenadas y fotografías, alimentando la búsqueda sin final. Hubo videos con cámaras térmicas y audios saturados por el viento, radiestesistas que sostenían varillas temblorosas en un prado cualquiera, y mapas con rutas rojas que terminaban en portones ajenos. Con el tiempo, muchos creadores han elegido un camino más honesto. Tratan la mansión Himuro como lo que es, una historia poderosa, y la cuentan con respeto, cruzando datos, señalando que no hay pruebas documentales, pero sí verdades simbólicas que nos tocan. Esta forma de narrar no apaga la emoción, la depura. Permite que el escalofrío conviva con la reflexión y que el espectador salga del video con algo más que miedo, con preguntas. Entre los motivos que más inquietan en la leyenda está el sonido. No es un grito ni una melodía, sino un roce, un arrastre en la madera, un golpe seco que se repite como si viniera del fondo de un pozo. La casa, dicen, suena antes de mostrarse. Tal vez por eso, el mito se pegó tan bien al mundo de los videojuegos y el cine, porque el sonido es el lenguaje perfecto del umbral. Los pasillos crujen, un objeto se mueve solo, una cuerda vibra en una habitación cerrada. No hace falta ver para entender que alguien, o algo, está pasando. Y en ese pasar está la esencia de la mansión. No es un lugar donde habita el horror todo el tiempo, sino donde el horror transita cuando lo llaman con los rituales incorrectos. Se han propuesto explicaciones. Que la historia nació como una fusión de casos menores dispersos por la región de Kanto, que se inspiró en residencias reales abandonadas tras tragedias familiares, que un redactor creativo unió detalles del folclore con una campaña publicitaria y la soltó al océano de Internet. Tal vez todas contengan una parte, pero el hecho de que sea difícil verificarla se vuelve, paradójicamente, su motor. El público reconoce su condición de fábula contemporánea y, aún así, entra en ella con gusto, porque consigue un raro equilibrio. Suena lo bastante específica para parecer real, y a la vez, lo bastante nebulosa para que cualquiera pueda proyectar sus temores. Si hoy te llevara al supuesto lugar, probablemente encontrarías una cerca común, un descampado, un pabellón agrícola, o nada. Y sin embargo, si camináramos de noche por un camino boscoso cualquiera de las afueras de Tokio, sentirías, como en tantas ciudades del mundo, esa sensación de casa a la que no debemos entrar. La leyenda de la mansión Himuro nos entrena para percibirla.
Nos recuerda que existen espacios que conservan historias densas y que el respeto no necesita evidencia. A veces basta con no forzar puertas que no nos pertenecen. En el corazón de toda historia de fantasmas hay una pregunta ética. ¿Qué hacemos con las víctimas? La versión cruda de la leyenda convierte a los habitantes de Himuro en piezas trágicas de un ritual que los excedía. La versión generosa los convierte en advertencia. El amor, la compasión, el sentido común deben tener un lugar incluso en los sistemas que prometen protegernos. Si un rito no admite la humanidad de quienes lo sostienen, fallará. Y cuando falla, no se abre un portal místico. Se abre la realidad misma, con sus consecuencias medibles: violencia, abandono, silencio, que vistas en retrospectiva, se sienten como maldiciones. Quizá la imagen final que conviene guardar de la mansión Himuro no sea la de un fantasma cruzando un pasillo, sino la de un anciano cerrando una puerta de papel con cuidado, bajando la vista y dejando una cuerda sobre la mesa. Ese gesto contiene todo: tradición, miedo, respeto y una rendición silenciosa frente a lo que no supimos manejar. A veces las casas se vacían así, no porque un demonio las tome, sino porque una familia, incapaz de hablar de lo que pasó, decide marcharse y nunca volver. La leyenda pasa entonces a depender de los demás. Los vecinos le ponen nombre, los medios hacen el resto. Las nuevas generaciones llegan con cámaras, y el lugar, real o imaginario, empieza a trabajar como espejo. Frente a ese espejo, es legítimo buscar un punto de apoyo. El mío es sencillo. Trato esta historia como leyenda urbana con raíces culturales claras y ecos emocionales potentes. No afirmo su literalidad, pero reconozco su capacidad de ordenarnos. Nos pide prudencia con lo sagrado, cuidado con la tradición, rigor con lo que decimos verdadero, y compasión con los que, por seguir reglas, se perdieron a sí mismos. Nos invita también a entender por qué funcionan estas narraciones. Ofrecen marcos para interpretar el miedo, nos dan palabras para hablar de cosas que en frío nos avergonzaría nombrar. Y sobre todo, nos unen. Son historias que se escuchan juntos, en salas oscuras, en noches de viaje, con amigos que se paran frente a una cerca y dicen, mejor no. Si alguna vez pasas por Japón y decides buscar la mansión Himuro, quizá regreses sin fotos y con la sensación de haber perseguido un fantasma de Internet. No lo consideres un fracaso. Habrá valido por lo que aprendiste recorriendo santuarios, escuchando el golpe de las tablillas de madera movidas por el viento, viendo las cuerdas sagradas en los torii, mirando cómo la gente se lava las manos antes de pasar. Esos pequeños ritos cotidianos, humildes, respetuosos, son la respuesta más sana a la tentación de los ritos extremos que prometen control total. El mundo no se contiene con cuerdas, se contiene con cuidado. Y sin embargo, sí, hay noches en que necesitamos un cuento que nos erice la piel. Entonces, volvemos a la mansión Himuro, a sus corredores infinitos, al patio donde la luna cae como un tazón de leche, al cuarto donde una cuerda descansa como una serpiente dormida. Escuchamos la madera, imaginamos pasos en una habitación contigua y sentimos por un instante que algo se asoma por un umbral que no vemos. No hace falta que sea real para que convoque esa atención tan pura que pocas cosas nos exigen. Ese es quizá el verdadero poder de la leyenda, que nos obliga a mirar mejor. Cuando cierres este video, te invito a hacer un pequeño ritual doméstico. Apaga la luz por un segundo. Respira hondo y escucha los sonidos de tu casa. El motor del refrigerador, el reloj, el viento en la ventana. Piensa en las puertas que respetas sin comprender del todo por qué. En las reglas que te protegen sin convertirte en prisionero. En las tradiciones que te sostienen porque aún les cabe el amor. Si alguna vez sientes que un sistema exige tu corazón como precio para funcionar, recuerda a la joven de la leyenda y da un paso atrás. Algunos portales no se cierran con cuerdas ni con miedo, se cierran con decisiones a tiempo. La mansión Himuro, esa casa sin dirección,
seguirá viva mientras haya alguien dispuesto a contarla con cuidado. No necesita prueba para enseñarnos, ni nombre propio para advertirnos. Se alimenta de lo que todos hemos sentido alguna vez. Que hay equilibrios frágiles, puertas que conviene no forzar, y ritos que deben acomodarse a la humanidad para no volverse jaulas. Por eso, aunque nunca pisemos sus tatamis ni toquemos sus muros, podemos salir de esta historia con una idea nítida. El verdadero sello contra el horror no es el que se ata con nudos, sino el que se teje con respeto, verdad y compasión. Y ese, a diferencia de las cuerdas, no marca la piel, marca la manera en que caminamos por el mundo.